Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, conspiradores. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué les parece que hablemos en esta ocasión de las grandes efemérides de México? O sea, esos momentos que realmente influyeron en el destino de nuestro país para bien o para mal. Habría que analizar cada uno de los eventos, ¿no? Antes que nada, feliz año nuevo a todos. ¡Claro! Sí. ¡Feliz Estamos año nuevo! feliz año nuevo, ¡Felicidades! Feliz año nuevo. celebremos sí. juntos. Y hay algo, este año se conmemoran un montón de eventos que iremos aquí hablando y desmenuzando, como por ejemplo 160 años de la Batalla de Puebla, en donde las armas nacionales se cubrieron de gloria. Así es, imagínense, o sea, este 2022 seguimos hablando de historia y de esos grandes acontecimientos. Otro nada más para decir, hace 200 años el imperio de Agustín de Iturbide. También, por ejemplo, son 80, es en 1942 cuando México inicia, o más bien se declara en estado de guerra en la Segunda Guerra Mundial, o sea, son 80 años. ¿También? Se declara en estado de guerra, ahorita lo vamos a hablar porque hay una diferencia ahí Por supuesto. de terminología. Sí, Pues- en estado de guerra, sí. Bueno, y los 30 años de la reanudación de las relaciones con el Vaticano, después de que No sabes cómo hemos Be- celebrado eso. Benito Juárez rompió relaciones con el Vaticano. Bueno, pues hablemos y hay de más, esos hay temas. muchas más. Salud. Salud. Salud, salud. Hay diferentes momentos en la historia de México que vale la pena recordar. Que, como decíamos, pues sí, efectivamente influyeron para bien o para mal en nuestra historia, ¿no? Claro que son los 200 años de la fundación del primer imperio mexicano, ¿no? El de Agustín Iturbide. Digo el primero porque el segundo fue el de Maximiliano. Entonces, recordar esto, recordar también la batalla de Puebla de 1862, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria. La nacionalización de la banca, También 40 años. 40 años ya. ¿eh? Sí, y yo creo que hay que ir desmenuzando, porque mira, podríamos irnos hasta el siglo XVI. En 1542, o sea, serían 480 años de las nuevas leyes. O sea, esta serie de leyes que defendió mucho Bartolomé de las Casas para defender, sería, digamos, como el gran antecedente directo de la defensa de los derechos humanos en la defensa de los indios o indígenas en ese entonces, que creo que es muy importante porque sí hubo una etapa posterior a la conquista donde las órdenes monásticas, sobre todo franciscanos, se dedicaron a defender a ultranza a los indios de los despojos y de los pues de la violencia que ejercían los conquistadores con la encomienda y demás. Claro, y además también los agustinos hacen todo este sistema, también agustinos, franciscanos, estas grandes fortalezas mendicantes que de pronto salimos no sé, a visitar en México y pensamos que son iglesias, son iglesias monumentales. No, es justamente ese gravísimo problema que se da al inicio de la época virreinal y de cómo se estaban organizando esos españoles que al principio son conquistadores que venían con la promesa de que les iban a dar pueblos y tierras. Se les da la encomienda y esta encomienda que fue brutal y que además hay que recordar que el sistema tributario es basado en el sistema tributario que tenían los mexicas. Tampoco es que están tan contentos, digamos, que cambiaron de unos por otros después de además lo tremendo que fue la conquista. Se necesitaba lograr mejores condiciones y estas fortalezas mendicantes era no para que se defendieran esos 6, 7 frailes que estaban en las, digamos, en las iglesias, en estos edificios, era para que ellos pudieran meter la mayor población posible dentro de esos atrios, dentro de esas monumentales iglesias, para protegerlos de las primeras, de todos los abusos de estos conquistadores y estos encomenderos. Que eso es una tradición que viene del medievo. En el medievo, si tú lograbas, si escapabas de alguien y lograbas entrar a una iglesia, no podían entrar a por ti. Y entonces es una tradición que se continúa desde el medievo hasta entonces. Claro, y los encomenderos y los conquistadores tenían todavía ese respeto, ¿no?, por esos lugares, que también servían para la evangelización a puerta abierta, porque era entrar a, digamos, el mayor número de personas para hacer esta conversión y esta evangelización. Pero imagínate ya cuántos años, lo hemos dicho muchas veces aquí,
300 años de México virreinal, estamos llenos de historia y hay que hablar de esos, Pero esos fíjate periodos. cómo cambia la fisonomía del país, cómo cambia la estructura, la vertebración de la sociedad a partir del momento del cambio de la propiedad de la tierra. Es decir, pensemos en el Calpulli, ¿no? Tú trabajabas en el Calpulli y de repente se acaba el Calpulli y se crea una encomienda que está completamente divorciada de tus tradiciones. Ya no tienes una escuela, ya tienes ahora una iglesia. Y entonces, cuando se cambian los regímenes de propiedad, se cambia la mentalidad porque además pasaron ya ahora una esclavitud directa. Los indígenas que antes Pero sí había escuelas. El mismo acceso que tenían en el Calpulli para las escuelas, porque no se educaban, para empezar las mujeres absolutamente no, vivían dentro de su casa, es una educación totalmente doméstica, el ombligo se enterraba muy cerca de la casa para que siempre vivieran en ese ámbito, pero muy temprana también la encomienda sí había, y había escuela de naturales, y se les empieza no nada más la religión, sino oficios, que eso también fue importante para la reproducción social. No dudo que se hubiera dado, que hubiera escuelas, pero la realidad es que cuando llegue Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no saben leer ni escribir. Bueno, sí. Entonces ahí está la prueba de que... O sea, las escuelas como las conocemos ahora, Y cuando ¿no? llega Iturbide, y cuando llega Juárez, y cuando llega Porfirio. Claro. O sea, cuando se aquí- acaba la revolución. Pero piensa por un momento en Cholula. En Cholula hay 240 iglesias. ¿Qué te parecería que en lugar de 240 iglesias hubiera 240 escuelas? A ver, ¿qué país hubiéramos tenido si en lugar de Es que en iglesias... esas iglesias también había educación. Pero yo a lo que voy es, si tuviéramos 280 iglesias bajo la SEP de hoy en día, prefiero que no tengamos nada. No. O sea, No sé qué diga aquí Benito, pero aquí bueno, hay un fracaso absolutamente absoluto no. de la educación. No. Yo creo que deberíamos hacer un programa, ¿por qué la educación en México, si estuvo con la iglesia, si estuvo con el Laica, público, pública, exacto, privada, ha sido un Porfirio, fracaso. Exacto, yo creo lo mismo. Pero por lo menos, a ver, a partir del momento en que en 1920 se crea la SEP 21 con Obregón, se empiezan a construir 1000 escuelas al año. Hay que pensar que cuando finalmente se va Porfirio, largamos del poder en 1911, 85% de los mexicanos no saben ni leer ni escribir. A ver, es una tragedia. Pero eso no se debe al porfiriato, se debe Claro que a no, todo a las el condiciones siglo, claro. sociales. igual. Pero yo no estoy de acuerdo en que haya sido un fracaso del todo. Somos un país que avanza muy lentamente. Nuestras condiciones terrestres, o sea, la distancia, etcétera, etcétera, ha impedido que sea equitativa y justa la educación. Y sin embargo, tenemos textos de libros gratuitos, que es una gran triunfo de la Bueno, posrevolución. pero es hasta de los posrevolución. 60, Benito. Pero yo sé, pero lo que quiero decir es, en pocos países sucede No, eso, claro. Pues en poquísimos No, pero países. Lo que yo sí creo que es mejor tener escuelas deficientes que A no no tenerlas. Es decir, yo creo que sí, ok, estoy contigo, pero mejor Bueno, y tenerlas. ¿no? hay un estudio ahorita en la ONU que refuta absolutamente esto que tú estás diciendo ¿Por qué? ahorita. ¿Por qué? Que en realidad el progreso, por ejemplo en África, en todos estos países africanos, o vamos a poner, no sé, Asia, África, incluso América, la oferta, si no es buena, tampoco genera ni movilidad, ni bienestar, ni progreso, y genera otro tipo de situaciones como tener 30, 40 años a naciones en desarrollo, y que viene justamente de esa masificación de una mala educación, que es mejor, la propuesta de la ONU es mejor estratificar por oficios, Pero eso y tiene no que ver una con... escuela de aprende a leer y ya con eso tienes un certificado que no vas a moverte mucho. Hay Pero eso no- condiciones preexistentes, o sea, quiero decir, necesitas primero, antes de tener educación, necesitas acceso al agua, acceso a la alimentación, acceso a la justicia social. Muchísimo. Todo eso Claro. genera las condiciones para que haya educación. Sin eso, sin ese primer paso de justicia social, jamás vamos a tener educación. Y de educación política, porque también la educación en México deberíamos de entenderla como la no corrupción, entender desde un principio como Educación debe ser cívica. cívico, en fin, es un gran tema el tema de la educación. Pero a ver, el hecho de que está orientado a las artes y a los oficios, me parece muy bien. Eso no quiere decir que no haya educación. Es decir, si está mal lo que estábamos haciendo, bueno, está bien, más escuelas de artes y oficios, pero lo que importa sí es que haya educación, aunque sea deficiente. Luego ya la vas mejorando. Pero ¿cuánto tiempo, Paco? O sea, es que también te digo una llevamos cosa. 500 años tratando de mejorar todo el país. Pero también te digo una cosa, la sociedad mexicana nunca se responsabilizó de la educación. A ver, si tú ves las grandes universidades
inglesas, norteamericanas, alemanas, la sociedad filantrópica dijo, vamos a hacer nuestras universidades para educar a nuestros hijos, y ahí sale un Harvard, un Yale, Pero un aquí Princeton. no existe una sociedad Pues no, filantrópica, existe claro que una Ahí está. voraz, absolutamente competitiva, el capitalismo salvaje llevado a su máxima expresión. Hay un TEC, sí, bueno, y un TEC que ha funcionado en todo el país, sí. Hay una Ibero, hay una Anáhuac, hay una Universidad de Guadalajara, sí, pero tendrían que haber, fíjate qué curioso es que alrededor de los centros académicos universitarios hay desarrollo. Fíjate cómo pensemos en Nuevo León, pensemos en Monterrey, donde nace el TEC, pensemos en Guadalajara, pensemos en la Ciudad de México. Y las universidades públicas que han sido el Sí. bastión y Sí. la creación de conciencia crítica y la creación de, personas y profesionistas que ayudan a la sociedad, sin lugar Sin a duda, dudas. Por supuesto, que hemos tenido grandes éxitos, la Por verdad. supuesto. Pero sí entender que con el cambio de regímenes de propiedad cambió la mentalidad nacional. Y sin embargo se mantuvo como síntoma de resistencia algo llamado tequio. Las comunidades indígenas continúan teniendo tequio, todas ellas. Tequio es dar un día de tu trabajo para beneficio de la comunidad. Y esto es algo absolutamente que proviene de nuestras raíces prehispánicas. Me parece una gran idea. Que bueno, por Pero bueno, es que supuesto. el sentido de comunidad. Deberíamos tener un tequio colectivo, todos los mexicanos, y donar un día de nuestro... Alejandro. Oye, Bueno, pero Sí, volvamos a las, románticos. en estas, Va. volvamos a las estas efemérides. a las A efemérides. ver, ¿qué? ¿no? Guerra. Los 200 años del imperio de De Iturbide. Agustín. Ok, de venga. Agustín de Ahora vamos Iturbide. con la guerra. No, bueno, lo que sucede es que nos da también por esos procesos darlos como por una monografía. La consumación de la independencia en 1821, pero no nos ponemos a ver que es un proceso que ya venía décadas detrás, en ese virreinato, que ya eran estos criollos que hemos hablado mucho de la famosa autonomía, que no es lo mismo que la independencia, ¿no? El espíritu autonomista era sí formar parte de ese reino de España, pero ya con otra, digamos, con un autogobierno, con la posibilidad de los criollos y de los que vivían en Nueva España tener mejores oportunidades. Las reformas borbónicas le dan al traste también a todos estos mexicanos arraigados, autonomistas criollos, y entonces se va a desencadenar primero el movimiento de independencia, y hay muchos ahorita especialistas hablando del proceso de independencia, cómo empieza, y el proceso de la consumación como completamente distintos. Iturbide pertenece justamente a esa autonomía que logra finalmente, pero a lo que lleva es a decir, bueno, nadie quiere gobernar, yo me animo y me voy a convertir en el primer imperio. Pero a ver, yo te diría, si se conmemora el año que entra, en el 2022, los 200 años del imperio, ¿le pondrías 2022 año de Iturbide? No. No, porque ni no. tan santos ni tan, ¿no? No, y porque Recordar no es lo mismo que conmemorar. no, conmemorar es recordar, no celebrar, no, Eso, no no celebramos festejar, el no imperio, festejar. lo Eso. recordamos. Bien. Eso lo Ahora, Ahí está fue, una baraja fue sobre tan la mesa. efímero, o sea, a él lo proclaman en mayo Sí. y dura hasta marzo del siguiente año, no duró ni un año. Ni un año. ¿no? Y yo creo que lo que evidencia eso, y que creo que vale la pena que quizá lo abordemos en algún momento, cuando ya se conmemoren cerca la fecha, es hablar de ese contexto. O sea, México no estaba, España no había reconocido la independencia de México en 1822. San Juan de Ulúa seguía bombardeando Veracruz, o la población, porque Veracruz estaba en lo que hoy es la Antigua, pero la parte, digamos, poblada de donde hoy está el puerto, bombardeándola hasta 1825. O sea, había muchas cosas irregulares. Se conmemorarían también los 200 años del plan de Casamata, con el cual Santana se levanta en contra del imperio y que va a terminar con su caída al año siguiente. O sea, yo creo que hay que pasarlo simplemente para seguir hablando de historia, más bien para seguir analizando la historia en su contexto. Más allá de eso, realmente yo sí creo que la monarquía tenía que haber sido, la monarquía constitucional moderada como la que propone Iturbide, era lo que debía haber gobernado México durante algunos años e ir transitando hacia la democracia. Viva la República. Nuestro hashtag es este año. Pero, ¿este año qué? Hay algo que celebrar y esa es la pregunta de Ese es el nuestro hashtag. Ese es Sí, el pero
o sea, tu frase es muy, con esto me salgo. No me Viva la sal- no me República, salgo, sí viva te la sale. República, No, viva la te voy a decir República. por qué no. Ninguna- Te voy a ninguna decir por monarquía, qué por más no. moderada que sea, nadie puede Pero ve el regir a un pueblo desastre- por la palabra de Dios. porque punto. no- porque y no es- me hables. Quizá bien Te voy a hecha. decir por qué. O sea, esa radicalización tuya, Ay, gordo. Gordito. no, a lo que voy es a lo siguiente. A ver, tienes que reconocer que fue un fracaso la República. Sí, prefiero una república cucha a No, pues 10 yo no. monarquías. Porque ahí se fueron 40 años Más. en puras estupideces de 40 gobiernos y al final tenías un monarca que era republicano, que era Santana. Claro, pero yéndonos a los hechos, tampoco es que esa primera ¿Pero me monarquía quieres? haya estado bien hecha. Claro. No Pero estuvo la- bien la- hecha esa primera monarquía. Que si hubiese Eres sido, buena bestia, Benito. Gracias, eso me decía mi que si padre. hubiera sido exitosa, quizá el tránsito hubiera sido esto que hemos dicho muchas veces acá, pero no, fue una corte de absurdos. De los ilusos. De los ilusos, y además, no se imaginen la gran, no, era ramplona, quebrada, no había dinero, estaba después de 11 años de lucha. de Nos lucha y de- endeudó. Ah, de- Iturbide es el primero toda que se peor. endeuda con Inglaterra, además. No, pero a ver, lo peor fue cuando él cierra el Congreso. No, Por eso. lo disuelve. Lo Sí, disuelve, lo bueno, disuelve. lo Fue disuelve el mal Congreso. hecha Ahí se acabó. A ver, es eso que- hacen los imperios. Si se hubieran mantenido con una monarquía constitucional transitoria, ya sabemos cómo se conjuga el verbo hubiera. Pero a mí sí me gusta la idea de una monarquía. Pero él abortó esa monarquía constitucional y se erigió como el país de un solo hombre otra vez. Ahí acabó el imperio de Iturbide y se envenenó para dar espacio a una república para la cual no estábamos preparados porque se calcaron la constitución gringa para que la aplicáramos aquí cuando no teníamos Porque ninguna... además el país estaba hecho pedazos, no había comunicaciones en el norte. que la, no hacia- teníamos- la quiebra. Nada más hay que leer a Lucas Alamán para entender por qué es que costó tanto trabajo empezar este proyecto que es México. Ya no había minería, ya no había nado de China, ya no había economía, no había más nada. En 11 años acabó, sí. Oye, yo quiero hacer una mención aquí especial porque se van a cumplir 180 años de que el caballito fue trasladado La estatua de de Carlos la IV. estatua de Carlos IV de la universidad al paseo de al inicio del paseo de Bucareli. Entonces, 180 fue en 1852 con uno de los presidentes Paredes, creo que Mariano Paredes. uno de ellos, no el malo, sino el otro. Y me refiero al nada malo más porque... Paredes de Arrillaga, no. El otro. no, el otro. Sí. Y fue muy interesante porque estuvo ahí en el Paseo de Bucareli pues desde 1852. Que es donde inicia ahora también Avenida Juárez, ¿no? Es en esa glorieta, que ahora está el caballito de Sebastián. 170 años, sí, efectivamente. Pero vámonos a los 160 de... ¿O qué? ¿Quieres decir algo, No, Pollo? no, solamente que el nombre completo no es el caballito, es estatua ecuestre de Carlos IV y que debajo de una de las pies del caballo hay un escudo mexica. Oye, ¿y Por si sabes ustedes por no qué lo le decían sabían. el caballito? Eso es maravilloso. Bueno, supongo que por el... Bueno, el caballo se llama tambor. Ah, mira. Y no, porque en algún momento dado, antes de fundirla, la estructura que hacen sobre la cual se funde, permitía que entraran 5 o 6 trabajadores, entonces, como el caballo de Troya. Entonces, por eso le empezaron a llamar el caballito. Ah, qué bonito, qué buena historia. Y por favor, acérquense, está hoy frente al Palacio de Minería. Con Y la cara de Fabiruchis. Eso, véanle la cara a Carlos IV. Es muy curiosa. Y vean por qué los imperios no funcionan, solo con verle la cara a Carlos IV. Es muy Bueno, y sobre curiosa. todo Ahora- esos dos, tanto Carlos IV como Fernando VII. Pero esto nos lleva a una reflexión mucho más importante. Qué bueno que no a nuestros preclaros gobernantes actuales se les ha ocurrido destruirla, porque solo eso faltaría, porque al final era un símbolo de la monarquía. Claro. Acuérdense que cuando entra Iturbide en 1821 en la consumación, la cubrieron con una lona, porque como estábamos celebrando la consumación de la independencia con semejante estatua que daba, digamos, testimonio de lo que era la monarquía española en México. Claro. Y la cubrieron y por eso luego se la llevaron al patio de la universidad. Y realizada por Manuel Tolsá, que era el director de la Academia de San Carlos en este virreinato todavía, ¿no? Bastante fuerte. Y además es una de las figuras ecuestres a nivel escultórico más importantes del mundo. Sin duda. Hace algunos años le hicieron una restauración terrible, estuvimos a punto de quedarnos sin Se puso caballito, verde. se puso verde horrenda, ya está restaurada y vayamos a verle todo lo hermoso y no la cara de Fabiruchis. Pero bueno, insisto, creo que
un poco como sucedió con la transición española, con Adolfo Suárez, ¿no? Que pasan de la monarquía a una democracia. Ese tránsito se lo brincó Iturbide estúpidamente, porque tenía que haber continuado él sin diluir el Congreso. Y ahí es donde murió, ahí es donde acabó. Y claro, acabó fusilado, digo, Claro. no había de otra, ¿no? ¿Qué? Oye, no pero a ver, pensaba. Benito, vamos otra vez. Otra vez, está cargando. ¿Te parece bien el régimen español actual? No está mal, porque la monarquía es una figura decorativa. Ese es el punto. Eso es a lo que yo quería llegar, diciendo que quizá con el tiempo hubiéramos llegado a esa figura decorativa, que además, siendo muy honestos, nunca hubiera cuajado, porque España era una monarquía desde tiempos inmemoriales, como lo fue o como lo es Inglaterra o el Gran Bretaña. O sea, parte del fundamento de la monarquía tiene que ver con la dinastía, con dinastías reinantes y familias reinantes y casas reinantes. Aquí Por la hora y gracia de Dios. llega un improvisado como Iturbide y de pronto quiere sentar un precedente. Cuando monárquico. llevábamos 500 años de monarquías. Pero yo creo ¿Por que qué? la influencia... Los 200 años del Imperio Mexica, pues, que era una monarquía, más 300 años del virreinato, son 500 años. Y de repente girar bruscamente, violentamente a una estructura democrática copiada de los Estados Unidos, de las 13 colonias, no podía más que conducir al fracaso. Claro, pero también inspirada en lo que sucede en Francia, porque aunque tuvieran una monarquía muy arraigada, realmente las ideas de la Ilustración y de la República y de los poderes y la representatividad y el gorro frigio y la Ilustración realmente calaron profundamente. Sí, fue un desastre, nos costó 60 años, muchísimo. Pero calaron, yo creo que con una repercusión hasta siglo y medio después, porque en Francia terminó siendo peor que un monarca Napoleón. Claro, bueno, sí, por Claro, supuesto. ¿no? Sí. Y reincidieron de una forma tremenda, justo con Napoleón. Ahora, el tema de Iturbide es un poco hasta cándido, porque realmente él no pensó que hubiera hecho tantísimo daño ni que sus contemporáneos lo fueran a asesinar. Es que yo también creo que no hizo tanto daño para como estamos acostumbrados en la historia de México. Yo creo que sí fue un en 11 parricidio. meses, no. Perdón, pero sí fue un parricidio, porque sí da un movimiento muy importante que fue la autonomía consumada, que da después la independencia, y matarlo en esos términos se me hace que sí Pero fue un los mataron a asesinato. todos, querida. Pero ¿qué de ahí tal? para atrás y de ahí hacia adelante. Pero ¿qué tal el decreto que se ha expedido por el Congreso donde dice se autoriza a toda aquella persona que se encuentre con el ex emperador Iturbide que lo prive de la vida sin juicio previo? Imagínate un decreto así emitido por el gobierno, bueno, de aquellas épocas, de 1824. Así ¿no? que digas que democracia. No, lo que sí digo es que nos brincamos la transición. Yo creo que ahí es donde está. Bueno, pero volvamos, hay más temas. Oye, 160 años de la batalla del 5 de mayo, ¿ya chole o no? No, nunca. A ver. Es de las Estoy pocas convencida. guerras. Argumenten, de las no pocas- nada más Va, hagan ruido. De las Argumenten. poquísimas batallas que ganamos La contra única- potencias bueno, extranjeras. O sea, ¿Y qué potencia? ¿y qué potencia? La armada más importante del mundo. No, perdón, pero ahí sí hay que seguir conmemorando, sacando a la calle a los Acapoaxtlas para defendernos de los salvajes imperialistas, de los suavos y de otros, de mercenarios africanos. Pero fíjate Y que creo que fue importante porque le da justamente esos elementos de cohesión y de pertenencia y son emblemas. Todos los proyectos, todas las naciones Patria. necesitan tener esos discursos. Y me parece que aunque al año siguiente caímos terriblemente, esa batalla sí da una especie de, no especie, da patriotismo, no patrioterismo. Me Pero parece que es patriotismo. Fíjate que es importante recordar que Napoleón III estaba festejando una efeméride en el Palacio de Versalles, encantado tomando champaña, sabiendo que a los mugrosos mexicanos nos iban a hacer polvo, y ahí es donde le notifican a él que las tropas francesas fueron derrotadas en Puebla el 5 de mayo. Y no se lo puede creer. A ver, él dice, pero si a mí me dijeron que eran unos indios salvajes, ¿y cómo es posible que al mejor ejército, porque era el mejor ejército del mundo, se echó a perder la fiesta en el Palacio de Versalles? Bueno, se cuenta también que ahí estaba tan eufórico el general Ignacio Zaragoza que al telegrafista le dice, dígale inmediatamente al presidente que nos chingamos a los franceses. Pero señor general, no podemos poner eso. Es cierto, las armas nacionales se han cubierto de gloria. ¿Y es Justo Sierra el que lo recibe?
No. Es Guillermo Prieto. Debió haber sido Prieto. alguno de Prieto ellos, sí. en la oficina de correos y va hasta Palacio Nacional, seguido de una multitud, a entregarle el telegrama a Juárez. Ese memorable y muy solemne Sí, telegrama. Qué bonito. No como lo que telegrama, realmente quería claro. decir. Venga. Bueno, ¿de qué ya. terminó Hashtag, después este con la año hay algo invasión? que celebrar. Nos Ustedes faltaron díganlo. muchas Ah, conmemoraciones. pues ahorita le Pues le seguimos. Salud, perdón. Salud, salud. Feliz año.